Vamos a orar para agradecer a Dios. Dios, te damos gracias en esta tarde por tus bondades y bendiciones que podemos disfrutar gracias a ti. Hemos cantado con nuestro ser, expresado nuestro amor hacia ti, Señor, y hoy queremos ser edificados también por tu palabra, por lo que te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo corresponder al amor de Dios? Es el título del mensaje. Si hay algo que la mayoría de las personas en el mundo sabemos, es que Dios es amor. ¿Cuántos han escuchado Dios es amor? Y eso es cierto. El amor de Dios es parte del carácter o la esencia de Dios. De hecho, muchas personas cuestionan al amor de Dios frente a las desgracias o las injusticias que pueden sufrir o pueden ver a otros que están sufriendo. Cuando vemos que algo pasa, decimos, ¿por qué si Dios es amor? Y su palabra lo confirma. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto no quiere decir que Dios es solo amor. También Dios en su palabra nos enseña que es fuego consumidor. Dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es, ¿qué dice? Fuego consumidor. No lo tienen ahí. Nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está. Entonces, en esta escritura de Hebreos 12:28, aprendemos que debemos conducirnos conscientes que Dios, así como también ama, consume. Aunque el tema de hoy vamos enfocados al amor de Dios. Y gracias al amor de Dios es que nosotros somos salvos de la ira de Dios, del fuego consumidor a través de Jesucristo. Gracias al amor de Dios podemos acercarnos a Él y tener comunión con Dios. Sin el amor de Dios nada de esto sería posible. Una de las cosas que debemos saber acerca del amor de Dios es que el amor de Dios es incondicional. Es decir, Dios ama sin condiciones. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta escritura podemos ver que aun cuando vivíamos de una manera desagradable a Dios, en pecado, Dios nos ama. Dios nos ama. Aunque vivimos o aun cuando vivíamos en situaciones desagradables para Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no espera, lo voy a decir otra vez, Dios no espera algo de nosotros para comenzar a amarnos. Él nos ama y nos amará siempre con amor eterno. Jeremías 31:13 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongaré mi misericordia. Quiere decir que la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Su palabra dice que gracias a su misericordia no hemos sido consumidos. Esa misericordia tiene lugar en el amor de Dios para nosotros. Ahora, si obedecemos su palabra, Dios nos ama. Si no obedecemos su palabra, Dios nos ama. Esto no quiere decir que Dios esté de acuerdo con la desobediencia que algunos podríamos manifestar en nuestra vida hacia Dios y su palabra. Dios nos ama porque es nuestro Creador y es nuestro Padre eterno. Y sin importar si nos acercamos a Él o nos alejamos de Él, Dios nos ama.
y nada podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38 dice: por los cuales estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en ocasiones algunos nos sentimos que Dios no nos ama, o nos sentimos lejos del amor de Dios, porque el amor de Dios, según su palabra, está a través de Cristo Jesús. Y esto es bien importante, porque a medida que nosotros hacemos Señor a Jesús de nuestra vida, en cada área de nuestra vida podremos ver manifestado el amor de Dios en esa área de nuestra vida. Dios nos ama, pero también Dios pide de nosotros que seamos congruentes y correspondamos su amor. ¿Sabes que en Éxodo capítulo 20, algunas Biblias traen subtítulos y en algunas Biblias dice los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos no son 10 mandamientos. La iglesia tradicional trató de resumir algunos y omitió otros. Pero no importa lo que alguna doctrina quiera interpretar de la palabra de Dios, lo que importa es la palabra de Dios. Y en Éxodo 20, verso 1 en adelante, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En el lenguaje figurado, cuando leemos Egipto, quiere decir la esclavitud del pecado, la vida que vivíamos sin Cristo. Entonces dice Dios en su palabra: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Verso 3: no tendrás, ¿qué dice? Dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me, ¿qué? Aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué en ocasiones no podemos sentir el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué en ocasiones sentimos lejos el amor de Dios de nosotros? ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones nosotros no estamos obedeciendo su palabra. Y el no obedecer la palabra de Dios nos hace a nosotros enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o probablemente nosotros lo hemos dicho: ¿con qué cara le voy a pedir a Dios si he sido esto, esto y esto? De hecho, el enemigo siempre va a susurrar a tus oídos y en tu mente va a poner esos pensamientos de: no te mereces que Dios te ayude porque eres un desobediente. Entonces, Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Dios nos ama a pesar de lo que hagamos, pero no podemos negar que el pecado genera una acusación en nuestra mente, un cargo de conciencia que nos lleva a actuar contrario a la voluntad de Dios. Sabes que hacer malas obras que no nos convienen
nos convierte en enemigos de Dios, es cierto, enemigos de su voluntad, pero eso no quiere decir que no nos ame. Somos, y suena raro, enemigos cuando vivimos en pecado, cuando hacemos malas obras. Somos enemigos amados de Dios. Te dije, suena raro. Somos enemigos de su voluntad porque no obedecemos su palabra, pero eso no quiere decir que Dios nos deje de amar. Esa es la razón por la cual Dios nos exhorta en su palabra a amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Él lo hace todo el tiempo. ¿Con quiénes? Con nosotros, cuando nos comportamos como enemigos de Dios. Dios aún así nos ama. Entonces establezcamos algo bien importante. El concepto de amor es muy diferente, el amor con que Dios nos ama al amor con que nosotros amamos. Nosotros amamos a los que nos aman. De hecho, saludamos a los que nos corresponden el saludo. Si alguien no te corresponde el saludo o no nos corresponde el saludo, tendemos a ya no saludar y decimos, ay no, se cree mucho. La vez pasada lo saludé y me ignoró. Nosotros amamos a los que nos aman. Dios no es así. Dios ama aún a los que lo aborrecen. Dios ama a aquellos que no creen en Él. Dios ama incluso a los que adoran a Satanás. Dios ama a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador. Nosotros debemos de aprender a amar a Dios y amarnos unos a otros con el amor que Dios nos ama. ¿Cómo es el amor con el que Dios nos ama? La definición del amor de Dios la encontramos en 1 Corintios 13:4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. De esta manera es que Dios nos ama y Él está esperando que de la misma manera nos amemos los unos a los otros y lo amemos a Él. Una de las cosas que no podemos negar es que el amor se demuestra dando. El amor se demuestra dando. Y Dios nos ha demostrado su amor al darnos lo mejor de Él para nosotros. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a condenar a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entendiendo esto, conociendo esto, es difícil entender por qué algunas personas se oponen a Dios y a Jesucristo. Hay personas con las que puedes de hablar de cualquier tema, solamente no menciones a Jesucristo. Cuando hablamos de Jesús, con algunas personas se molestan y no quieren que sigamos en el tema. Y es difícil de entender porque Dios envió a su Hijo no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. La mayoría de las personas desconocen la razón por la cual Jesucristo vino, murió y resucitó. Y la razón por la que vino fue para salvarnos del infierno. El Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Murió
y al resucitar venció a la muerte. Y a través de Él es que nosotros tenemos vida eterna. Ahora, es fácil entender que nosotros somos seres tripartitas o un espíritu, que tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Eso es fácil. Es fácil entender. ¿Por qué? Porque no podemos negar que en ocasiones gozamos de buena salud, pero hay personas que gozan de buena salud y no tienen ganas de vivir. Hay algo más que lo físico. Hay personas que están en depresión, en tristeza, teniendo todo para ser felices. Hay personas que tienen miedo, que tienen temor a todo, que pueden tener buena salud física, que pueden sentirse bien, estar rodeados de gente que les ama y aún así tener miedo. ¿Sabes qué? El miedo es un espíritu. Entonces, lo espiritual siempre se manifiesta en lo carnal, pero también afecta lo emocional, y lo emocional está en el alma. Nosotros tenemos que entender que cuando una persona muere, su cuerpo físico regresa a la tierra de la que fue formado. Así dice Dios en su palabra, y así lo podemos ver incluso en la naturaleza. Una persona que muere, su espíritu, dice Dios en su palabra, que regresa a Él, que es quien lo formó. Pero su alma, que es la parte emocional, donde está la mente, donde están los sentimientos, los deseos, se irá a una eternidad, al cielo o al infierno. Depende si aceptó a Cristo en su corazón. No hay nada ni nadie que nos pueda abrir la puerta al cielo, solamente Jesucristo. La única manera de ser librados del infierno es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios pone las reglas y punto. No porque la iglesia, no porque nosotros las inventamos, porque así Dios lo ha establecido en su palabra. A veces nosotros tratamos de decir, pero debe de haber otra manera. ¿A poco toda la gente que no tiene a Cristo no va a entrar al cielo? Si así lo estableció Dios, así lo estableció Dios. Probablemente tú eres tan bueno que dejaras entrar a todos al cielo. Pero quiero decirte algo, que si nosotros queremos entrar a los Estados Unidos, tenemos que cumplir las reglas migratorias para entrar a los Estados Unidos, y sean cuales sean, no les discutimos. ¿Por qué necesito un pasaporte si lo que me vas a dar va a ser una visa en un plástico y el pasaporte nunca lo vamos a utilizar? No les discutimos, son sus reglas, es su territorio, y si quieres tienes que cumplir y punto. De la misma manera aplica con la ciudadanía en el cielo. No es más que como Dios dice, porque Él es el dueño de toda la creación y punto. En el verso 17 de San Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo es la demostración más grande del amor de Dios por la humanidad, y también es la entrada al cielo. En Hechos capítulo 4 verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién? Solamente en Jesucristo. Primera Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta escritura, esta pequeña parte de la Biblia nos dice por qué sufrimos violencia, por qué sufrimos inseguridad, por qué hay corrupción, por qué hay todo lo que sufre México, porque nosotros no oramos por los que están en eminencia, por los que están en un lugar de poder. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual ya se dio testimonio a su debido tiempo. Sabes que la palabra mediador se pudo traducir también como reconciliador. Cuando nosotros vivimos en desobediencia a Dios, nos apartamos de su voluntad. Pero Jesucristo nos puede o nos viene a reconciliar con Dios. La única manera de corresponder el amor de Dios por nosotros es aceptando a la manifestación de amor de Dios por nosotros, a su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, no solamente correspondemos a su amor, además tenemos la vida eterna. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, muchas personas reconocen que todo lo que tienen es gracias a Dios. Hay personas que probablemente no han aceptado a Cristo, pero cuando planean algo dicen: si Dios quiere. Hay quienes no han aceptado a Cristo y les va bien y dicen: gracias a Dios que nos fue bien. De hecho, no importa si lo reconoces o no lo reconoces. Dios dice en su palabra, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Debemos corresponder el amor de Dios de la única manera que se puede corresponder, aceptando a su Hijo Jesucristo y agradeciendo por las bendiciones que nos ha dado. De no hacerlo, no solamente nuestra eternidad está comprometida a la muerte eterna en el infierno, sino además esta vida terrenal, en esta vida te puedes extraviar de la buena manera de vivir. Romanos capítulo 1, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios, Dios es amor, pero también Dios se aira. Porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Las personas que dicen, es gracias a Dios, si Dios quiere, si Dios nos ayuda. Dice acá, pues habiendo conocido a Dios, si no le glorificas como Él se merece, si no le agradeces, vas a terminar envanecido en tus razonamientos. Vas a tratar de aplicar el sentido común en cosas espirituales, en cosas que Dios ha establecido su voluntad. No, pero es que Dios sabe que lo amo. Sí me porté mal, pero sabe que lo amo. Yo creo que ningún marido pudiera entender que su esposa, o comprender que su esposa le diga, pues sí, me besé con otro, pero tú sabes que te amo. Ay, ok, yo pensé que no me amabas, no hay problema. Incluso, aunque ese marido diga, te amo, tú sabes que también yo te amo, pero esto no puede ser así. No debe de ser así. Dice, y su necio corazón entró en tinieblas. ¿Por qué? Por no darle la gloria que Dios se merece, ni agradecerle todo lo que nos ha dado. Ahora en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí estás leyendo lo que dice? Pero si Dios es amor. Sí, pero es celoso. Leímos en Éxodo 20. Cuando dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, quiere decir que Dios no te comparte con nadie. Dios no te comparte con nadie. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Cómo es que se complacen con los que las practican? Cuando consumimos la narcocultura, cuando consumes narcocorridos, te complaces con las hazañas de maldad que hacen algunas personas. Hace unos días miraba una película y le decía a mi esposa,
Estoy enojado con esta película. Es un churro. Los Indestructibles 4. Empieza y se muere Sylvester Stallone. Todos sabemos que no se murió, que al final va a salir, y así sucede. Y le digo a mi esposa: qué pérdida de tiempo. ¿Por qué hacen esas películas? Porque tú te sientas a verlas. Si no las miráramos, no serían negocio y no las produjeran. Toda la cultura de perversión, de maldad que hoy está impregnando la sociedad, cada vez va a ir en aumento, porque cada vez hay más consumidores y negocio. ¿Cuándo van a dejar de ser músicas misóginas, canciones que denigran a la mujer? Cuando dejen de comprarlas. Pero lo más increíble es que de repente puedes ver a una mujer cantando esas letras que son mucho más que una falta de respeto para ella. Y uno dice: ¿cómo no se da cuenta lo que está cantando? Porque no toman en cuenta a Dios. Tienen una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si tú lees el capítulo completo de Romanos 1, vas a encontrar muchas cosas que no quise que leyéramos porque no es el tema de hoy. Pero vas a encontrar tantas cosas en esa escritura. La razón, hacer cosas que no convienen, incluye tantas cosas por no corresponder al amor de Dios como se debe. ¿Cómo se corresponde al amor de Dios? Aceptando a Jesucristo, creyendo en Él y haciéndolo Señor de nuestra vida y de cada área de nuestra vida. ¿Sabes que hay personas a tu alrededor que siguen sufriendo, que se sienten solas porque tú te has callado y no les has entregado el evangelio de Jesucristo? Si hoy en día podemos disfrutar del amor de Dios, es porque hubo alguien que nos entregó el evangelio de Jesucristo y nosotros creímos y lo aceptamos. Pero hay personas a tu alrededor que siguen sufriendo. A lo mejor no les hace falta nada, hablando de cosas materiales, pero tienen una mente reprobada y están haciendo cosas que no les convienen. Y lo más triste, su eternidad, mientras no tengan a Cristo como Señor y Salvador, su eternidad no está en el cielo, en la vida eterna. La manera de corresponder al amor de Dios es aceptar a Jesucristo, creer en Él, hacerlo Señor de nuestra vida y compartirlo con los demás, para poder amar a los otros como a nosotros mismos. La única manera es a través del evangelio. Dios te quiere usar. Dios quiere que disfrutes del amor de Dios, de su amor, pero que no solo te llenes, sino que lo compartas con otras personas. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si en algún área de tu vida
no se encuentra, no has encontrado, no disfrutas del amor de Dios, es porque en esa área de tu vida Jesucristo no es el Señor. Hay personas, yo lo sé, y probablemente yo lo haría también. De repente hay una persona con una necesidad y haces oración: Señor, sánalo. Pero no necesita sanidad, necesita Jesucristo. Ciertamente Dios sana, matrimonios con problemas, a punto de separación, etcétera, etcétera, y nosotros oramos: Señor, ten misericordia de ellos, que se reconcilien. ¿Para qué? ¿Para que se vayan los dos al infierno? Es cierto, Dios reconcilia, pero ellos necesitan reconciliarse con Dios primeramente. A veces necesitamos que Dios haga un milagro y oramos: Señor, regálale un milagro, ten misericordia de estas personas. Lo que necesitan es a Jesucristo, porque Dios decidió que en Él habitase toda la plenitud. Todo lo que tú y yo necesitamos, queremos o anhelamos está en Jesucristo, y se manifiesta de diferentes maneras, según la necesidad de cada quien, de acuerdo a su fe. Pero está en Cristo. Tristemente, muchos lo conocemos, pero tenemos áreas en las que seguimos siendo señores y no lo hemos dejado señorear sobre nuestra vida. Con todo y eso, Dios no nos deja de amar. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que todos seamos salvos. Dios no quiere que te pierdas. Dios te ama, pero con el dolor de su corazón. La eternidad no la decide Él, la decides tú. Depende de ti. Tu paz, tu felicidad, que puedas sentirte amado donde quiera que estés, donde quiera que andes, depende de ti, porque Dios ya lo puso todo. Piensa un momento en tu familia, en las personas con las que convives. La eternidad de muchos de ellos está en tus manos, porque ellos no saben todo esto que tú sí sabes. La paz de muchos de ellos está en tus manos. Entonces no te calles, no tengas vergüenza de hablar de Jesucristo, de compartir el amor de Dios. Esto no es cuestión de religiones, esto no es cuestión de política, no es cuestión de creencias. Esto es lo que Dios ha establecido en su palabra. Él establece las reglas porque es Dios de su reino. Y Él dice: las puertas están abiertas para todos los que vengan por el camino correcto. Y el camino es Jesucristo. Cierra tus ojos, así, ahí donde estás sentado. Cierra tus ojos un momento. Honestamente, si alguien nos hiciera lo que nosotros le hacemos a Dios, lo hubiéramos dejado de amar hace mucho tiempo. Por eso, dale gracias a Dios por el amor con el que te ama. Dale gracias, dile: gracias, Dios, porque tu amor no es como el amor de los hombres.
Tu amor es incondicional, con el propósito de que nos arrepintamos y nos acerquemos a ti en una vida de arrepentimiento. Ponte a cuentas con Él, pídele perdón, habla con Él estos momentos. Siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto y sin merecerlo, Dios me ama. Si tengo fuerzas y aún estoy de pie, es porque me ama. ¿Por qué no te pones de pie? Si estoy débil, si estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, ¿o qué sería de mí? Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Sabes, una ocasión iba yo por Paseo Colón y volteo a la plaza que está aquí a 2 calles y estaba un indigente sentado en una banca. Llevaba yo una guitarra y Dios me dice: regrésate y cántale esta canción. Y me regreso, abro el estuche, afino la guitarra y me bajo y está él sentado y yo me paro frente de él y empiezo a cantarle la parte que sigue. Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y Él está siempre con sus brazos abiertos a mí. Pero yo le decía: Dios te ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios te ama y Él tiene siempre sus brazos abiertos a ti. Y empieza a llorar este hombre y se me queda viendo, y la gente se me queda viendo porque parecía que yo le estaba dando una serenata. Y empieza a llorar y me dice: ¿y qué tengo que hacer para sentir el amor de Dios? Porque he hecho tantas cosas malas que no merezco que me ame. Le dije lo que dice la palabra. Tú tienes el perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Y es una canción muy fácil de aprenderse, y en ese momento se la aprendió. Y al final estaba 2 locos cantando en la plaza con su mirada al cielo y decíamos: Dios me ama
Si estoy de pie es porque me ama. Y si estoy débil, si estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, Sin tu amor, oh, ¿qué sin sería? su perdón, oh, ¿qué sería de mí? Dios me ama tanto que entregó a su Hijo Dios me ama tanto que entregó a su para morir en mi Hijo lugar. para morir en mi lugar. Vamos a declararlo, di Dios me ama. Y Dios me ama. Y su amor es grande. Y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y Él tiene siempre sus brazos abiertos a mí. Otra vez dile, Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y Él tiene siempre sus brazos abiertos a mí. que no te quepa duda que Dios te ama. No importa qué, Dios te ama. Él quiere abrazarte, quiere inundarte de su amor con el propósito que tú compartas su amor y así correspondas correctamente al amor de Dios en tu vida. Padre Celestial, si hay alguien aquí que por causa del pecado su conciencia lo ha acusado y se ha sentido inmerecedor de ti, de tu amor, de tu presencia, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo los abrace y puedan encontrar el consuelo en tu presencia, que puedan sentir tu amor en todo su corazón, Señor. Si hay alguien que siente que nunca ha correspondido al amor de Dios de esta manera, repite conmigo: Dios, en esta tarde te doy gracias por enviar a Jesús a morir en mi lugar, y en esta tarde lo acepto como mi verdadero Señor y mi Salvador, y a partir de ahora viviré mi vida esforzándome cada día por amarte con todo mi ser. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Que disfruten los siguientes días de la semana. Recuerden que tenemos reuniones los miércoles 7:30. Si alguien necesita oración, estamos para servirles. Bendiciones.